Amb una mica d'inquietud, una mica d'il·lusió i molta preocupació, perquè quan van donar el cop del 23F, jo tenia una filla i tenia el cotxe preparat perquè potser em podrien avisar, perquè per l'edat estava en edat militar i llavors la mili era obligatòria i fins que no et donaven l'absoluta, si et reclamaven, tenies d'anar. Fue muy movido porque hubo una guerra en el medio, en un intento del golpe militar de aferrarse en el poder y fue muy confuso. Pero los últimos años comenzó una participación popular muy fuerte y especialmente juvenil. Yo estaba en la universidad y había mucha participación. Me pilla con 5 años, recién entrado en el primer curso del cole. Empieza a ver pequeñas cosas que para un niño que empieza a ir al cole, bueno, no sabemos que eran resultado de la transición y de la revolución, pero que no eran exactamente como cuando he llegado. No nos levantábamos cuando entraba el director, no cantábamos el himno por la mañana, los niños y las niñas ya jugaban en el mismo patio. Això va ser un acte polític, més que una altra cosa, que convenia fer-ho, i s'ho van muntar els que els convenia fer-ho. Vull dir que el franquisme, des de luego, no era la millor opció. Però també puc dir que s'ho van muntar com millor, i s'anava, com passa sempre, a la gent que té el poder, a la gent que té el diner. Perquè el treballador ens van oferir una mica de mobilització. I respecte no sé, a la millora de qualitat de vida, home, potser sí, han canviat molts valors, potser la majoria per bé, un altre potser que ens costi assimilar a la gent de la meva edat, però en general la transició, diguéssim que va fer bé. Ara, es van aprofitar els de sempre, no? Las expectativas, bueno, se fueron todas al suelo porque en realidad lo que comenzó con una gran participación popular y especialmente de la juventud, todo el funcionamiento político y de corrupción lo que llevó a quitar la participación para poder adueñarse del poder, ¿no? Desilusión fundamentalmente por la gran cantidad de jóvenes que habíamos comenzado a participar y la gran cantidad de jóvenes que nos fuimos a casa. La mayor de todas, y eso yo creo que haberlo sentido también, la expectativa de la libertad. El pueblo portugués, como en otras dictaduras, en todas las familias había historia de este que se había escapado para Francia porque le perseguía la policía política, el primo que estaba arrestado no sé dónde, los que iban para las guerras en las colonias y no querían ir. Entonces era este sentimiento de poder estar en libertad, decir lo que querías y entrar en un proceso democrático. Había una expectativa obviamente de una mejora de vida, porque en los años 60, final 60-70, Portugal era un país retrasado, pobre, derivado mucho de las opciones de la dictadura y que tenía una migración enorme.